¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Yo sé que muchos lo dudabais, pero sí, Domingo Soriano tiene sentido del humor, es gracioso. ¿Qué tal, Domingo? Bueno, yo no sé si, yo no diría tanto, Richard. Que sí, hombre, que sí, a mí me haces mucha gracia. Hoy vamos, bueno, eso tampoco sé, no sé cómo tomármelo, pero sí, fíjate hoy que vamos a tratar el comunismo, el mal supremo, desde el punto de vista económico, probablemente... Maldita la gracia. Sí, maldita la gracia. Vamos a tratar de ponerle un poquito de azúcar, ¿no? Reírnos un poquito, porque a mí, fíjate, de todas las cosas malas que ha tenido el comunismo, la ideología que más muertos, más destrucción, más pobreza ha generado en la historia, lo único que yo salvaría es que hay muchas cosas divertidas. Al final es todo un teatro tal que hay muchas cosas divertidas. Y sobre todo esos chistes de los cubanos, de los venezolanos, los polacos o los rusos, que son fantásticos. A mí ese pequeño segmento de chistes de comunistas, ya sabes que me encanta, pues vamos a tratar de ponerle un poquito de humor. A mí me parece una de las fechas clave para celebrar cada año. La caída del muro y encima este año, pues que son números redondos, 30 años. 30 años. Y lo vamos a hacer con libros un poco más serios y películas no tanto, ¿no? Porque ha habido algunas películas muy divertidas, esta es mi favorita. O sea, Ninotchka es mitiquísima, esto de Garbo ríe, y es verdad que ríe y es maravillosa, todo ello, esos personajes de estos comunistas que llegan y acaban con vestidos de smoking, de frac en el hotel, bebiendo champán, esas escenas con el toque ese Lubitsch, fantástico. Es una de mis comedias favoritas, no solo porque además, bueno, por lo que refleja desde el punto de vista ideológico, sino porque la comedia es maravillosa. La reducción al absurdo. Sí, entonces la recomendamos mucho y como desde el punto de vista de lo que refleja en el fondo ese asombro de esos comunistas que llegan en los años 30 y ven la sociedad capitalista y se encuentran con cosas que nunca se hubieran podido imaginar que existirían, es fantástico ese contraste y nos dice mucho. Y bueno, pues recomendamos también La gran mascarada de Jean-François Revel, probablemente el intelectual, ya no diría el que ha tratado mejor el comunismo, sino sobre todo ha tratado a los intelectuales occidentales que hablaban del comunismo, es decir, el que ha desenmascarado esa mascarada, el que ha desenmascarado a sus colegas, a sus compañeros de facultad que hablaban del comunismo desde la comodidad de sus cátedras de la Sorbona o de Harvard, exactamente, fue Revel. Y bueno, alrededor de esto, ahora nos metemos en terreno peligroso, esos chistes de los que hablábamos, porque a mí me gusta mucho uno que contaba Ronald Reagan, y que ejemplifica muy bien todo esto de lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Y lo vas a contar? Voy a intentarlo. Yo creo que es el momento de darle al pause, poner en Google Ronald Reagan chistes sobre comunistas y ahí hay infinidad. Pero hay uno que a mí me encanta, que es este que llega un señor a la Unión Soviética, al concesionario de coches, y dice, oiga, he conseguido que el partido me dé el sello para comprarme un coche, ¿puedo comprarme por fin un coche? Y le dice el tipo del concesionario, es verdad, tiene usted los papeles en regla, se puede comprar un coche, venga dentro de 15 años. Y entonces, dentro de 15 años, sí, bueno, y el tipo pues es lo que toca, y entonces se va. Y cuando está saliendo vuelve y le dice, oiga, ¿me ha dicho usted dentro de 15 años? Sí, pero ¿y cuándo puedo venir a por el coche? ¿Por la mañana o por la tarde? Y entonces el tipo del concesionario le dice, hombre, ¿cómo que por la mañana o por la tarde? Le estoy diciendo que venga por el coche dentro de 15 años. ¿Usted qué más le da si es por la mañana o por la tarde? Dice, hombre, es que por la mañana viene el fontanero a casa. Entonces, esa idea, lo que hay detrás de ahí, ¿qué es? Lo hemos hablado en alguna ocasión. ¿Quién manda en las sociedades comunistas y capitalistas? En las sociedades de mercado, en la economía de mercado, el que manda es el consumidor. Todos esos que te quieren atraer, además muchas veces nos dicen, nos engaña la publicidad, nos engañan las grandes marcas, nos engañan las grandes corporaciones, en realidad lo que están haciendo es tratando de atraerte, tratando de atraer tu atención consumidor y tratando de que tú les des tu dinero, les compres algo o de que tú asumas que están cubriendo una necesidad. En las sociedades comunistas, quien manda es el productor. El productor al que el Estado, digamos, el productor que es el Estado, que ha organizado de forma de arriba abajo la economía y que decide si tú puedes o no puedes llevarte el coche, tener un fontanero, acceder a cualquiera de los servicios, también los más básicos, sanidad, educación. Y que la cadena de producción funciona a ese ritmo. Claro. Exactamente, y que decide lo que se va a producir. Entonces, por eso tenemos esa
discrepancia absoluta entre ese capitalismo consumista que en realidad no vemos a nadie agolpándose o haciendo cola en las tiendas porque sabemos que al día siguiente seguirá habiendo bienes, y ese comunismo no consumista, esos personajes, por ejemplo, Garbo y sus compañeros, cuando llegan a Occidente, y que les asombra mucho ver cómo tienen de todos los personajes sin necesidad de hacer cola, sin necesidad de tener una cartilla de razonamiento que les diga qué es lo que pueden y no pueden acceder. Entonces, ese pequeño chiste de Ronald Reagan, la verdad es que nos lo ejemplifica muy bien. Y efectivamente, probablemente no era tan exagerado, pero no te creas que estaría muy lejos la realidad. Es decir, que había que esperar muchos años para acceder incluso a los bienes de consumo que nosotros consideramos más básicos. Eso es así. ¿Qué más? Pues mira, la segunda pareja que tenemos es 1, 2, 3 de Billy Wilder y Posguerra de Tony Judt. Este libro, Tony Judt, por cierto, un intelectual socialdemócrata, o sea, no nos hemos traído a los más liberales de los liberales, Revel sí más, Tony Judt socialdemócrata, pero que yo creo que sí que refleja bastante bien en esta historia lo que fueron los 50 años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. Y esta comedia fantástica 1, 2, 3 sobre ese encargado de la Coca-Cola en el Berlín occidental, que su hija va a visitarle y entonces se enamora de un alemán oriental, y entonces todo lo que ocurre alrededor de, bueno, él tratando de llevarse a los dos a Estados Unidos, el chico joven que intenta ser fiel a sus principios, pero él trata de atraerle con las bondades del capitalismo, y bueno, de nuevo, esa confrontación, ese hacer ver lo que hay en una sociedad y lo que hay en otra, esa necesidad de un muro porque ahí hay muchísimas cosas muy divertidas, y la verdad es que la película es fantástica. Aquí, en la parte de los libros sí que hay más ideología, en la parte de las películas no creo que sean películas que sean pretendidamente anticomunistas. Simplemente en el momento en que te empiezan a reflejar la realidad de unos y otros, uno se empieza a dar cuenta de que pasan cosas no normales en esa utopía. Y alrededor de esto, la segunda pequeña historia, está menos graciosa, pero bueno, también tiene su punto, ¿no? Hablábamos antes de los intelectuales. Porque nos cuenta Tony Judt, hay una anécdota fantástica en este libro. Bueno, en primer lugar nos cuenta cómo incluso al final de la época comunista, el chiste más conocido de todos los comunistas, este de que en la Unión Soviética nosotros hacemos como que trabajamos y ellos hacen como que nos pagan. Esa definición de lo que era el trabajo en una fábrica soviética, Tony Judt nos explica que incluso en el último momento, incluso después de 50, 60 años, para la gran mayoría de los trabajadores, el sistema seguía funcionando más o menos así. Esto es interesante, por ejemplo, porque en ese mito comunista, en Cuba, por ejemplo, es uno de los países que tiene una tasa de paro más baja oficial del mundo, porque todo el mundo tiene trabajo. Claro, todo el mundo tiene trabajo en el sentido de que todo el mundo está asignado a una ocupación, lo que no quiere decir que esa ocupación tenga nada de productivo o estés haciendo algo que el resto de la sociedad necesite, ¿no? Pues Tony Judt cuenta una anécdota alrededor de todo esto y de la visión que tenían los intelectuales en Occidente sobre el poeta francés Paul Éluard, que fue en la posguerra a dar unas conferencias a Bucarest, a Rumanía. Y dice Tony Judt, les empezó a hablar a una audiencia, dice él, suponemos que muy asombrada, sobre lo que estaba viendo. Dice, esa imagen un poco utópica con la que los intelectuales viajaban y visitaban. Y llegó un momento en el que les dijo, este intelectual francés, les dijo, vengo de un país en el que ya nadie ríe, en el que ya nadie canta. Y entonces se pregunta Tony Judt, ¿cómo recibirían los rumanos del año 1950 a ese intelectual francés que les decía que en su país ya nadie reía, ya nadie cantaba, ¿no? Es una disonancia tal entre lo que era la realidad y ese mito que se había instalado en Occidente, que resulta, o sea, es llamativo y gracioso por lo grotesco. Así es. Y es un poco, digamos, lo que nos cuentan estas películas. O sea, sí, la comedia en estas películas nace de lo grotesco y nace de la confrontación entre realidades que, desde nuestro punto de vista, decimos, no puede ser que haya sociedades en las que se manejen así. Y ese es el punto en el que acabamos riéndonos de cosas que en realidad no tienen mucha gracia. Es una forma de vencer al enemigo, ¿no? Reírte de él. Bueno, no sé si de vencerlo o es que te sale porque es que ves el absurdo. O sea, el problema fundamental del sistema comunista, a mí lo que me extraña del sistema comunista que tenga tantos seguidores, es que una cosa tan absurda pueda atraer a tanta gente.
Es cierto que es más por el contenido teórico que práctico, porque les atraen los escritos, pero luego en la práctica siempre hay problemas que han hecho que esa sociedad nunca se lleve a cabo, ¿no? Pero efectivamente hay una divergencia absoluta. Pero eso es muy interesante, por cierto, porque muchas veces cuando juzgamos comunismo con capitalismo se entra en una trampa dialéctica que me viene muy bien esto para denunciarlo, y es que el capitalismo se juzga por sus resultados. Es decir, si yo digo, a mí me gusta Suiza, o a mí me gusta Irlanda, o a mí me gusta Canadá, me dicen, pero en Canadá o en Suiza o en Irlanda hay pobres, o hay personas que tienen menos ingresos, o hay familias que les cuesta llegar a fin de mes. Se juzga el capitalismo por la realidad. Y yo digo, hombre, ha habido infinidad de mejoras en los últimos 150 o 200 años en los países capitalistas, aunque es verdad que puede haber todavía ámbitos en los que seguir creciendo. Mientras que al comunismo, como ese Paul Eluard que iba a Bucarest, se le juzga por el mito, se le juzga por el sueño, se le juzga por lo que se supone que aspira. Entonces no ves lo que realmente está ocurriendo, sino el sueño. Cuando hablas de Cuba o cuando hablas de la Unión Soviética con personas de izquierda, lo que te dicen es, bueno, pero es que es utopía. Y digo, pero no podemos hacer eso, no podemos comparar realidad con mito. Comparemos realidad con realidad. Y ahí es donde, claro, se destroza la utopía. Así es. Y la última pareja de películas es Goodbye Lenin, Sí. esta película alemana sobre ese chico que su madre entra en coma y entonces él, mientras la madre está en coma, cae el muro, pero la madre, él piensa que la madre no va a ser capaz de soportar la idea de que ha caído el muro porque la madre es una comunista convencida y entonces trata de evitar que la madre se entere. Trata de hacer una especie de super obra de teatro para que la madre piense que sigue viviendo en la Alemania comunista. Y el libro es La casa de cristal, que es el libro probablemente es el más complicado de encontrar de los que vamos a hablar hoy, pero a mí me gustó mucho. Es un libro pequeñito de una corresponsal española, Isabel García Zarza, una periodista que estuvo viviendo en Cuba y cuenta en forma de diario lo que le ocurría. A mí es un libro que me gustó mucho. Yo, por cierto, además no conozco a Isabel García Zarza, de hecho solo la conocí en una conferencia en la que iba a presentar el libro, que fue el día que compré el libro, y esto hace 10 años. Y me gustó mucho el libro, me gustó mucho. Creo que ahora trabaja en Yodona, el otro día lo he estado mirando para el vídeo y bueno, lo primero que me gustaría decirle es enhorabuena porque en ese momento compré el libro sin saber muy bien y me gustó. Tiene 10 años, una editorial pequeña, digo, no sé si será fácil de encontrar, pero el libro está muy bien y cuenta anécdotas que están muy bien. Porque uno de los problemas del comunismo, nos lo encontramos con las películas, también con los libros, es que hay poca obra de ficción y de no ficción sobre el comunismo. Tú fíjate, con todo lo que ha ocupado, con toda la tragedia que ha generado, yo creo que hay un punto ideológico ahí, por lo que se ha escrito muy poco. Desde el punto de vista teórico más, pero desde el punto de vista práctico, o en obras de ficción de este estilo de las que estamos hablando aquí, este tipo de comedias, o en obras que nos cuenten cómo vivían las personas que vivían en un país comunista, no hay demasiado. El punto es el ideológico, ¿no? En el cine español con la Guerra Civil pasa. Hay un poco de todo, ideológico y también que es que sí, son sistemas herméticos, claro. Claro, los que más y mejor podían haber escrito sobre cómo eran sus vidas tenían muy buenos motivos para no escribir sobre cómo eran sus vidas, ¿no? Y fíjate, algunos sí que lo han logrado, incluso el premio Nobel, Solzhenitsyn. Sí, alguno, pero poco, ¿no? Sí, evidentemente podríamos recomendar aquí pues Video Destino o las obras Archipiélago Gulag, cualquiera de las obras. Anne Applebaum también, cuando hablamos del libro sobre el comunismo. Lo hemos hecho, vamos. Lo hemos hecho en otras pizarras, ¿no? Pero bueno, pero fíjate, sobre eso mismo hay una anécdota fantástica también en La casa de cristal que a mí me encantó. De esas que te ríes un poco y a los 3 segundos dices, cuidado. Cuenta la escritora que fue al médico, había un problema de salud con su marido, creo que era, y entonces el médico le dijo, tiene dengue. Y se preocupó y le dijo, pero no, que no salga esto de aquí, nadie se puede enterar de que le he dicho que tiene dengue. Chernóbil. No, exacto. Y le dice, ¿cómo? Dice, no, es que esto es una cuestión política. Claro, entonces te ríes, o sea, un médico diciéndole que el diagnóstico de una enfermedad es una cuestión política. Te ríes muy poquito, ¿no? Luego dices, ¿qué es lo que hay ahí detrás? Pero tiene mucho sentido con el sistema comunista. Sí, toda tu vida es una cuestión política. Toda tu vida es una cuestión política y tiene sentido que sea así desde el punto de vista del organigrama y las sociedades comunistas. Claro, a ti te dicen que un país comunista es un país en el que lo organiza de arriba abajo todo el partido comunista y que el Politburo va a tener la capacidad para decidir cómo va a ser tu vida, desde en qué vas a tener que trabajar hasta dónde vas a ir. Sí.
Claro, cuando tú vives en esa sociedad jerárquica, que encima te promete una utopía a futuro, si tú retas esa utopía, solo la línea, o sea, hay un cordón umbilical entre ese retar la utopía y decir quién tiene la culpa. No le puedes echar la culpa a nadie más. El 100% o el 90% de los medios de producción están en manos del partido, todas las decisiones políticas las toma el partido. Claro, si tú dices las cosas no son tan maravillosas como tú me decías, rápidamente lo que estás haciendo es socavar la legitimidad que tiene el poder. Con lo cual, es lógico que incluso hasta las enfermedades sean una cuestión política, porque cualquier problema que haya en la sociedad no tienes a nadie más a quien echarle la culpa. Entonces, el totalitarismo soviético es inevitable. No es posible el comunismo sin totalitarismo, porque el comunismo se basa exactamente... Es decir, podrías llegar a intentarlo, pero o se te vendría abajo la sociedad en 2 años, porque te empezarían a pedir cuentas, te dirían, oiga, si tú tienes todos los resortes del poder económico y político y no me estás dando esa utopía que me prometiste, ríndeme cuentas. Ahí solo te quedan 2 opciones. O desmontas la estructura y dices, es verdad, yo no tengo todas las respuestas. De eso va el libre mercado, por ejemplo, en economía. Nadie sabe quién tiene todas las respuestas y va a ser la sociedad, ese orden espontáneo del que hablaba Hayek, el que nos las va a dar. O dices eso, y entonces tienes que desmontar la estructura, o pones el gulag. Dices, quien trate de decir que la consecución de la utopía no está en manos del partido, tiene que salir de la sociedad porque lo que está haciendo es socavando esa posibilidad futura de una utopía. Entonces está absolutamente relacionado. Por eso el dengue es una cuestión política, porque todo es política, porque te han dicho que toda tu vida y toda tu felicidad futura y toda tu utopía futura dependerá de ese politburo, de ese órgano político del que emanan, del que controla todos los poderes. Y también de eso hay bastante en las 3 películas, quizás la que más en Goodbye Lenin, que fíjate que plantea, esta es ni mucho menos una película muy procapitalista, plantea también los problemas que trae la nueva sociedad que llega a Alemania oriental. Lo que pasa es que, claro, son problemas diferentes. O sea, un problema que planteas que una chica se pone a trabajar, creo que en un Burger King o algo así, deja los estudios, hombre, ya sí, eso frente Ella vive para contarlo. Claro, frente a los problemas que tenían los otros, pues parece menores, ¿no? Pero quizás Goodbye Lenin sea la que más plantee esa disonancia o ese problema de que todo era político y todo tenía que ser político, porque si no todo era político, el sistema en sí se te venía abajo. Bueno, y los fervientes, la madre. Claro, y los fervientes, por supuesto, había muchas personas. Que hoy día todavía lo hay. Todos los totalitarismos tienen sobre la base un cierto apoyo popular, porque los totalitarismos dan seguridad. Los totalitarismos no ofrecen ninguna otra respuesta. Para empezar, tú vives en sociedades en las que no tienes ninguna otra alternativa. No sabes que hay otras cosas fuera. Entonces, todos los totalitarismos tienen una base, pero cuidado. En general, en las sociedades del este de Europa no es tampoco casualidad que haya habido una reacción como la que ha habido en los últimos 30 años. Es decir, en Polonia, en los países bálticos, los partidos que ganan, no hay ningún partido que trate ni siquiera de acercarse a reivindicar la herencia comunista porque saben cuáles serían las consecuencias. En fin, ¿tienes algún chiste más, Domingo? No, además ha quedado claro que soy muy malo contando chistes. Qué pena, todo el mundo estaba esperando el tercer chiste. Pero ha quedado claro que yo soy muy malo contando chistes, pero lo que sí que recomendaría, por ejemplo, en el telón de acero de Anne Applebaum, el capítulo que hay sobre, sobre la sociedad comunista y cómo trataban de salirse de esa sociedad que de ese teatro en el que vivían, y los chistes de Reagan en YouTube, recomendación ferviente de aquí, que pongan Reagan, chistes comunistas, los hay en inglés, todos subtitulados, y te ríes bastante. Planazo para la tarde del domingo, Domingo. Es que Reagan era muy bueno. Gracias. Gracias a ti, Richard.